Un gran placer el estar, aunque de manera virtual, nuevamente con ustedes para llevarles nuestra clase del día de hoy. Disculpando que si se me encuentra un poquito agitado de la garganta es que estoy con los bronquios, por favor. Les pido la comprensión del caso, por favor. Sí, estoy recuperándome de este proceso gripal. En el nombre del Señor doy gracias entonces para que esto siga adelante y les pido que presten atención, que es lo más importante, ¿ah? Que lo más importante, el poder atender, ¿sí? El poder atender para que puedas comprender, ¿ya? Lo que se va a llevar a cabo el día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar, primero damos gracias a Dios por la vida, por la salud con la que cuentas, ¿ah? Dios hasta el momento te ha guardado a tu familia, ha guardado a todos los tuyos, a tus compañeros, a tus compañeras, ¿ah? Entonces, eso no debes de olvidar, darle gracias a Dios por un día más de vida, ¿ah? Lo más importante que tienes es la vida, ¿sí? Entonces eso debes recordarlo en todo momento. Y ahora vamos a trabajar el día de hoy, jueves 9 de julio del año 2020. Vamos a trabajar entonces en nuestra guía, la página número 52, tesis y argumentos. ¿Ya? Vamos a trabajar tesis y argumentos donde tú vas a encontrar la diferencia entre tesis y argumentos. O sea, en realidad vamos a hablar de textos argumentativos, ¿ya? Que ya lo hemos trabajado, lo hemos visto en el transcurso de toda nuestra secundaria, hijo, hija, ¿ya? Los que recién este año se incorporaron a nuestra querida institución, a nuestro querido grupo Mega, se van a dar cuenta, van a darse cuenta, mejor dicho, la diferencia entre tesis y argumento. Eso es lo que vamos a diferenciar hoy. Pero ya nosotros hemos trabajado los textos argumentativos. Y un texto argumentativo, hijo, es aquel texto que te trata de convencer o persuadir, ¿ah? ¿Acerca de un qué? Acerca de una tesis, ¿ah? ¿Y qué es una tesis? Una tesis es la postura, la tesis es tu posición, ¿ya? La tesis es tu punto de vista, lo que vas a defender con tus argumentos. Eso es la tesis. Y el argumento es la defensa de tu posición, en este caso de tu tesis. Y vamos a verlo. Eso vale como explicación. Mira, y aquí tú tienes en tu guía, ¿no? El concepto es que vamos a estudiar los textos argumentativos que te tratan de convencer. Dice así el textito, ¿no? Uno de los tipos más frecuentes de las preguntas de lectura crítica son aquellas referidas a los argumentos y a las tesis de las lecturas. Por eso, cuando una lectura es crítica, lógicamente te tienen que preguntar sobre esos temas, ¿no? Efectivamente. Un argumento, mira, atención, puedes subrayarlo en tu guía. Un argumento está formado por una serie de ideas o proposiciones. Ese es un argumento, por ejemplo. A ver, el argumento viene a ser la defensa de tu posición. El argumento viene a ser la defensa cerrada, ultranza, por decirlo así, de lo que vas a hablar. Por eso se llama texto argumentativo o persuasivo, para que trates de convencer, dice, por una serie de ideas o proposiciones que se ordenan y exponen para defender o sustentar una posición o punto de vista. Para defender o sustentar tu punto de vista, o sea, tu tesis. Pues, ¿no? Sí. Esta posición o punto de vista puede ser llamada tesis. Y es importante distinguirla o diferenciarla del argumento. Entonces, pregunta de examen, pregunta de práctica. Una tesis es tu posición, tu opinión, tu punto de vista. Pero un argumento es la defensa o sustentación de esa opinión que tú vas a defender. Punto. Ya está. Veamos un ejemplo. Aquí, mira el cursor. Veamos un ejemplo. Yo no necesito ir a la universidad.
Pues se trata de perder 5 años de la vida o más estudiando. Las personas dicen que es para capacitarse más, claro, lo que piensan las personas. Pero yo conozco muchos universitarios que están pateando latas. Lo que manda en el mundo es el dinero, no el conocimiento. O sea, esta persona es práctica, ¿no? Es lo que más o menos entiendo de acá. También se dice que en la universidad se obtiene más formación, más nivel, pero los conocimientos universitarios no tienen la más mínima utilidad práctica. Entonces es una persona práctica, es una chica o un joven práctico. No tienen la más mínima utilidad práctica. Entonces, sigamos leyendo. ¿De qué me sirve estudiar cursos como filosofía o historia? Lo que debo saber lo puedo aprender de frente en el mundo, en la vida. Entonces, sí, estamos hablando de una persona totalmente práctica. Una persona muy práctica. No sé si decir facilista, pero él quiere aprender todo con la vida. Entonces dice, quiero poner un negocio para hacer dinero en el menor tiempo posible y no perder el tiempo estudiando para ser el empleado de alguien. ¡Wow! Entonces es una persona práctica, definitivamente, ¿no? Una persona práctica, con mucha praxis. ¿Qué dice esta persona? Yo no quiero trabajar para nadie, yo quiero poner mi propio negocio. Yendo a la universidad, ¿qué me ayuda? 5 años perdiendo el tiempo. 5 años perdiendo el tiempo. ¿De qué sirve el conocimiento? Cuando tienes que trabajar para alguien, cuando tienes que ser explotado por alguien, eso te está diciendo la lectura. Entonces, la persona defiende esa posición. ¿Cuál es la posición de la persona? No perder el tiempo en ir a la universidad, lo que dice la persona, y cómo defiende, y con qué argumento defiende esa posición. ¿Cuál es su argumento? Ya, en que la vida es práctica, en que la vida es práctica, porque la persona dice, lo que manda en el mundo es el dinero, no el conocimiento. Porque yo no quiero ser empleado de nadie, es lo que piensa esta persona. Al contrario, quiero tener mi negocio propio, quiero ser independiente, es lo que está diciendo el autor. En este caso, el personaje principal del relato. Entonces, es lo que está defendiendo la posición. Mira, ¿cuál es la tesis? ¿Cuál es la tesis? Aquí está. Mira la número 1, pregunta por la tesis. Vamos a averiguar cuál es la tesis. ¿Está bien? Dice la tesis. ¿De qué nos quiere convencer el autor? Mira, por eso te digo, los textos argumentativos también son conocidos como textos persuasivos. ¿Y por qué persuasivos? Porque intentan convencerte acerca de una tesis o de un tema. Mira. ¿De qué nos quiere convencer el autor? Evidentemente, de que a él no le es necesario ir a la universidad. De esto lo quiere convencer. Para tener éxito en la vida. O sea, si quiere tener éxito en la vida, no necesito ir a la universidad. Es lo que está diciendo el personaje. Entonces podemos enunciar la tesis de la siguiente manera. Mira la tesis. El autor cree no necesitar ir a la universidad para tener éxito en la vida. Esa es su tesis. Yo no voy a la universidad para tener éxito. Yo voy a tener éxito en la vida poniendo mi negocio propio. Ahora, vayas a saber, porque no lo dice el texto, de dónde va a conseguir el dinero. Puede ser un préstamo también. Y después de haber puesto ese negocio, ese préstamo, le va a rendir, ¿no? Entonces, pregunta por la tesis. Ya está entonces. Pregunta por el argumento central. Mira, tesis, su punto de vista. Su punto de vista es no universidad para tener éxito. ¿Cuál es el argumento? Mira el argumento. El argumento consiste en las razones. Mira las razones. Evidencias, o sea, pistas, ¿no? Y afirmaciones que sustentan la tesis, o sea, que la defienden, que refuerzan su tesis. ¿Y cuál es? Entonces el argumento del texto sería, ¿cuál sería el argumento del texto? Es lo que tienes que escribir tú allí. ¿Cuál sería el argumento del texto? Facilísimo, lo que dice esta persona, ¿no? Escríbelo allí. La vida es práctica. Eso es lo que está diciendo el personaje principal. La vida es práctica. Eso ponga ahí, por favor, ¿no? La vida es práctica. O también puedes poner, ¿no?
Lo que manda en el mundo es el dinero, no el conocimiento. Desde el punto de vista laboral, también está dentro de su tesis. Lo que manda en el mundo es el dinero, no el conocimiento. Eso es lo que dice en la tercera línea de acá, ¿no? Eso también puedes poner, por favor, allí. Eso puedes poner allí. ¿Ya? Eso puedes poner allí. Bien, muy bien. ¿Ya ve? Facilísimo, hijo. Facilísimo. Ahí está. Y acá tienes en la guía el esquema del texto argumentativo. En las dos nubes tienes la tesis, que es la postura, en la página 52. En la tesis es lo mismo que tu posición o la postura, o mejor dicho, tu pensamiento. ¿Está bien? Y el argumento, tu sustento, cómo defiendes ese pensamiento para convencerme, pues, o para convencer a los lectores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son sus tesis? ¿Estás a favor o en contra del tema tratado? Ya, pues eso ya depende de cómo lo escribas, o claro, hacia quién te diriges, ¿no? ¿A favor o en contra? Y el argumento son tus razones, tus razonamientos que sustentan tu postura, o tu tesis, o tu posición. ¿Sí? Punto. Nada más. Vamos. Pautas básicas en la resolución de preguntas de esta naturaleza, o sea, por tesis y por argumento. No te olvides, hijo, no es lo mismo tesis que argumento. Tesis es tu posición y tu argumento cómo defiendes esa posición. ¿Está bien? Número 3. Pautas básicas de resolución de preguntas. Vamos a la resolución. Dice así. Para formular bien la tesis, hijo, se debe tener en cuenta que esta es una opinión sobre un tema determinado. No te olvides, para formular bien la tesis, primero debes encontrar el tema para la tesis. Primero el tema. Punto. Debes hacerte estas preguntas básicas, sencillas, esenciales. ¿Cuál es? ¿De qué o de quién se habla o se opina en el texto? Ese es el tema. Muy diferente tema-tesis, mira. Mira el tema. El tema es igual tópico. ¿De qué o de quién se habla o se opina en el texto? Ya, ahí encontraste el tema. Pero mira la tesis. ¿Qué opinión o postura tiene el autor del texto sobre ese tema? Cuando tú respondas qué opinas sobre ese tema, entonces ya es tu tesis. Esa es tu posición. ¿Sí? Es tu posición. Pero cuando te preguntes de qué o de quién se habla, están hablándote sobre el tema. Aquí está, no te olvides. Y lo tienes en tu guía también, por supuesto. ¿Ya? Atención porque aquí salen las preguntas. Una vez determinada la tesis del autor del texto, sí, se debe identificar el argumento central sobre el que ésta se sostiene. Dice, una vez determinada la tesis, ya encontraste la tesis del autor del texto, se debe identificar el argumento central, vamos a ver, sobre el que ésta, o sea, sobre la tesis, se sostiene. O sea, ¿en qué se sostiene la tesis? Para tratar de convencer. Y lo vamos a ver ahorita. Mira la siguiente pregunta. Las preguntas que pueden ayudarte a determinar el argumento central podrían ser formuladas de la siguiente manera. Observa, mira los tipos de preguntas que pueden ayudarte, hijo. Vamos a ver, de qué manera te podrían ayudar o cuáles son esas. Primero, ¿por qué el autor del texto cree que esa es la tesis? ¿Ya ve? Entonces ahí ya estás preguntando, por ejemplo, te pregunto, ¿no? En el caso de la universidad, ¿por qué crees que el autor del texto, ¿por qué? O mejor dicho, ¿por qué el autor del texto cree que ir a la universidad es una pérdida de tiempo? Ya, sacas tu tesis. ¿Qué razón principal del autor para sostener que la universidad es pérdida de tiempo? Ahí está. Esa es la tesis. Y la vas desglosando poco a poco. Entonces, de esa manera, son las dos preguntas, hijo, hija. La tesis y el argumento. Ahora, yo te puedo preguntar en el examen, háblame sobre la tesis y háblame sobre el argumento, de acuerdo a un texto. Te vuelvo a repetir una vez más. Tesis, lo que piensas. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu postura? Y el argumento, ¿cómo defiendes esa posición? ¿Está bien? ¿Cómo la defiendes? ¿Cómo la sacas adelante? ¿Sí? ¿Cómo defiendes tu posición? Y lo vamos a desarrollar en los textitos, hijo. Los textitos nos van a ayudar, pero mira, para convencer
a un lector o a un oyente o a una persona cuando hablas, tienes que tener una buena base. Tienes que tener una buena tesis, pero más un buen argumento. Más un buen argumento, porque ese argumento va a ser la defensa de tu posición. En este caso, la tesis. En este caso, lo que estás pensando. ¿Está bien? Lo que estás pensando. Entonces, por eso te digo que en los textos, ahí se van a ver las posturas, los puntos de vista, las posiciones. ¿Está bien? Y vamos a trabajar, a ver, vamos a trabajar. Vamos a analizar. Recuerda que son textos críticos. Los textos argumentativos con los textos científicos, hijo, hija, son, a ver, vamos a llamarle así, los un poquito más difíciles de entender. ¿Por qué? Porque requieren más análisis, porque requieren mayor concentración. No ve que vas a defender una posición, no ve que vas a defender tu pensamiento. ¿Y cómo lo defiendes? Con tus argumentos. Es por eso que necesitamos analizar un poquito más. Es por eso que necesitamos adentrarnos. Claro, es correcta esa palabra, ¿no? Es correcta esa palabra. Adentrarnos o profundizarnos mucho más en la lectura. ¿Sí? Profundizarnos mucho más en la lectura. Importante. Y mira, dice en el texto número 1. Lee cada texto y responde. Texto número 1. Vamos a leerlo entonces. Dice así. Y vas a subrayar lo que consideres importante, porque este tipo de textos te puede venir en el examen, que no son tan sencillos también. Este tipo de textos te puede venir en el examen. Leamos juntos el textito, hijos. Leamos juntos. Lo que ha ocurrido en el Perú en los últimos años no es la obra de un solo hombre. Para nada. Por malvado que éste haya sido. Tampoco es responsabilidad de una mafia. Por organizada que ésta haya estado. Se refiere a la mafia. ¿Sí? Si Montesinos si Montesinos y su red criminal pudieron corromper a todo un país, está hablando del gobierno ¿de quién? Virtualmente Fujimori. Muy bien, muy bien, Huguito, bien. Bien Alejandrita, bien Leandro, bueno, a Rafael, a todos, bueno, a Pierito, a todos, ¿no? A Flor, a María, todos los que al toque dedujeron, ¿no? A Miguel. Dice Fujimori. Si Montesinos y su red criminal pudieron corromper a todo un país, es porque ya había algo latente y podrido en nuestra sociedad. Y ese podrido era la corrupción que ya existía, ¿no? Mira, difícil. La mentira, la hipocresía, el afán de orden al costo de la pérdida de libertades. El afán de orden al costo de la pérdida de libertades. Wow. ¿No? El deseo desmedido de dinero fácil y abundante. La codicia, ¿no? Ambición no. Porque todos tenemos ambiciones. Pero cuando esa ambición se convierte en codicia, ahí está lo malo. Eran rasgos que más o menos soterrados, enterrados, estaban presentes en nuestros militares, empresarios, periodistas e incluso personajes del espectáculo. Toda esa basura, toda esa podredumbre que había ahí, hasta ahora lo hay. Periodistas, futbolistas, personajes del espectáculo, toda esa basura. Empresarios, militares, inclusive hasta sacerdotes, ¿no? Toda esa podredumbre, dice, eran rasgos que más o menos soterrados, escondidos, dice, ¿no? Estaban presentes en todos estos que hemos nombrado, ¿no? Tanta porquería que hay, y como siempre les he dicho, hijos, toda esa basura es lo que inundó a nuestro país, y actualmente vemos, ¿no? Cómo en estos momentos tan difíciles, gente que lucra, que se corrompe con las canastas, con medicinas que vienen para el Estado, son vendidas en inescrupulosas farmacias, o gente inescrupulosa, sucia, vacía, ¿no? Entonces, de eso nos está hablando el texto, ¿no? Toda la podredumbre, la porquería que hay en el corazón del hombre, dice. Por eso habla, miren aquí, más o menos soterrados, no más o menos, soterrados, escondidos en el corazón del hombre, que lo lleva a la pérdida de valores, a no importarle el bien del prójimo,
tanta gente que se muere por falta de oxígeno, y hay gente inescrupulosa, cochina, corrupta, que vende al 100% más el valor real del oxígeno. ¿Ves? De eso está hablando el autor. Mira, Montesinos y Fujimori no hicieron sino aprovechar esa funesta cultura del peruano, que parece decir, la ley es para los tontos. Entonces, los corruptos, en este caso Montesinos y Fujimori, y toda la podredumbre de la política de nuestra nación, y hasta ahora, se aprovechan de esa cultura del peruano, cultura informal, que parece decir, bueno, que roben un poquito nomás, pues, pero que hagan obra. No, eso es podredumbre, eso es informalidad. Todo aquel que sea corrupto que se vaya preso. Estaría de acuerdo que se abra el cepa en la selva, o que se abra el frontón para que vaya esa podredumbre de gente vacía, sin escrúpulos. Entonces, disculpen, pero la indignación es mucha. Veo por las noticias todos los días como gente que se muere por oxígeno, por falta de medicinas, mientras en otras noticias salen que eso que necesitan esas personas se venden al 100% más de su precio original. Eso lo genera la corrupción, el acaparamiento, ¿no? La falta de escrúpulos de las personas. Miren entonces, ¿ah? Mira la pregunta número 1. Disculpen, se me fue la emoción. Número 1 dice, ¿cuál es la tesis del autor? No te olvides la tesis, hijo. No te olvides la tesis. La responsabilidad de la corrupción en el Perú no la tienen. Sí la tienen. No tiene nada que ver aquí, profesor. Montesinos y Fujimori se aprovecharon de la ignorancia del Perú. No todos ignoran lo que verdaderamente pasa. Falso. Lo ocurrido en nuestro país es consecuencia del mal estado de nuestra sociedad. Sí, corrupta. Por eso dice aquí el autor, ¿no? Montesinos y Fujimori no hicieron sino aprovechar de esa funesta cultura del peruano. Actualmente, no que robe, pero que robe poquito, pero que haga obra. Con ese pensamiento, toda nuestra sociedad se viene y se cae a pedazos. La respuesta a la alternativa C. El que se corrompe, que se vaya preso. Y nada más, y que se arrepienta allí en la cárcel. Que se vaya preso. Punto. Pregunta número 1, alternativa C. Pregunta número 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones expresa el argumento? Mira la tesis. ¿Cuál era la tesis? La tesis es, lo ocurrido en nuestro país es consecuencia del mal estado de nuestra sociedad. Entonces, ¿qué hicieron Fujimori y Montesinos? Se aprovecharon de esto. ¿Dónde lo dice, profesor? En la parte final. Montesinos y Fujimori no hicieron sino aprovecharse de esta funesta cultura del peruano. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál vendría a ser, profesor, en la pregunta número 2? Alternativa D. A ver, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Montesinos y Fujimori no hicieron sino aprovechar esa funesta cultura del peruano. Ese es el argumento con el que defiende su posición el autor. La respuesta alternativa de duro, profesor. Pregunta 3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones debilitaría el argumento central del texto? Entonces, mira, observa, dice que nuestra sociedad está corrompida. Nuestra sociedad es corrupta. Bueno, y tiene razón. Tiene razón. Toda la política peruana es de lo peor. Entonces, sin excepciones, para mí. Entonces, dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones debilitaría lo que el autor piensa? Pues dice, el argumento del autor dice que toda nuestra sociedad es corrupta y que hacen los políticos, discúlpame, de basura que entran al gobierno es aprovecharse de todo eso. Los Kuczynski, los Fujimori, los García, los Humala, todos, los Toledo, ¿no? Los García, los Fujimori, los Montesinos, los Belaúnde y toda esa lacra y que no diga que nadie se corrompió. Entonces, todita esa lacra. Entonces dice, ¿qué argumento debilitaría debilitaría que nadie en el Perú es corrupto? Por lo tanto, mira,
En todos los momentos de la historia del Perú han existido empresarios, militares y artistas. Falso. Desde la Guerra del Pacífico, desde la conquista española, indígenas se aliaron al invasor español para disque ser liberados. Se aliaron contra el mal. Entonces, claro que lo hacían por una causa buena, pero por ignorancia, ¿no? Entonces la respuesta alternativa a empresarios cochinos que dan dinero a políticos para después cobrarse los favores, militares que se roban los combustibles o los alimentos de sus soldados o sus submarinos, artistas honestos de basura que se prestan para hablar lo que no piensan, ¿no? Eso no existe en nuestro país, es periodistas cochinos igual, ¿no? Respuesta alternativa A. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. 2. Siempre habrá algún inocente a quien culpar. Solo depende del momento y del grupo que amenace a aquel que tenga el poder. Los grupos elitistas temen perderlo y que otros accedan a él. Antes fueron los cristianos en Roma, después los judíos en la Alemania nazi, luego los japoneses a finales del siglo XX y ahora los musulmanes. Aquí está, mira la tesis. ¿Qué dice la tesis, profesor? En el texto número 2. Lo vamos a leer y lo hemos leído una sola vez. Mira, siempre habrá algún inocente a quien culpar. Eso es lo que el autor piensa. Por lo tanto, la tesis del autor, ¿cuál es? El ser humano busca siempre un inocente a quien culpar. Aquí está la respuesta. Fácil, correcta. ¿Por qué? Porque los grupos elitistas, o sea, los grupos de élite, los pocos que tienen mucho dinero, temen perder ese poder y que otros accedan a él. Ese es el argumento. ¿Por qué tienen miedo? ¿Y por qué culpan a alguien? Porque tienen miedo de perder su poder. Por lo tanto, la pregunta número 4, la tesis es alternativa D, el ser humano busca siempre a quien culpar. Y la pregunta número 5, mira, a ver, analiza. La letra C, muy bien. Los grupos que concentran el poder temen su pérdida y la posibilidad de que otros también tengan ese poder. Es por eso que le echan la culpa. Los millonarios, los poderosos, ¿no? Muy bien. Texto número 3. Leamos. La más inesperada y truculenta consecuencia, truculenta es oscura, ¿no?, de la evolución del arte moderno es que ya no existe un criterio objetivo que permita calificar o descalificar una obra de arte, ni situarla dentro de una jerarquía. Ya. En estas dos líneas el autor está hablando de que ya no hay un criterio objetivo para calificar el arte. Eso es lo que el autor está diciendo. Eso vendría a ser su tesis. Entonces, el arte está pasando por falta de objetividad para juzgar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Mira la tesis. La tesis del autor pretende. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Analiza. Muy bien. Señalar la difícil situación que atraviesa el arte hoy en día. Por lo tanto, la respuesta, vamos a ver, no el artista. Criticar y juzgar a quienes hablen de arte sin claro, dice. Es que ya no existe un criterio objetivo que permita calificar o descalificar una obra de arte, ni situarla dentro de una... O sea, gente sin conocimiento, gente que no conoce, gente que no sabe de música, habla de música, gente que no sabe de periodismo, habla de periodismo, gente que no es periodista, funge de periodista. ¿Ya ven? Entonces, eso es lo que está criticando el autor. Criticar y juzgar a quienes hablan de arte sin conocimiento. Letra A. Mega. Sigamos leyendo. En la actualidad todo puede ser arte y nada. Lo es según el soberano capricho de los espectadores, elevados al nivel de árbitros y jueces que antaño detentaban solo ciertos críticos de elevada formación estética. O sea, cualquier pachotada que se presenta y le gusta al público ya es arte. Número 7. El argumento con el que se sustenta el autor del texto para mencionar cuál es. El argumento, ¿cuál vendría a ser? En la actualidad, todos los espectadores fungen de jueces estéticos y ya no un grupo de críticos especializados. Ese es el argumento. O sea, cualquiera puede opinar de arte. Esa es la respuesta. Letra C. Bien. Texto 4. Observa el texto número 4 aquí. Vamos a ver el texto número 4. Vamos a desarrollar el texto número 4.
Vamos a ver. Dice así. Léelo, a ver, léelo, por favor. Léelo. ¿Ya está? Leámoslo juntos. Un pasaporte norteamericano o alemán vale hoy muchísimo más que un título universitario peruano. ¡Wow! ¡Qué duro! Un pasaporte norteamericano o alemán vale hoy muchísimo más que un título universitario peruano. Un padre de familia escribe en una revista de Lima sobre el goce triste que le produce haber exportado a su hijo para siempre jamás. O sea, lo mandó a Europa, llamémosle así. Y el hijo de un amigo, tan amigo que hasta es mi compadre, me llama por teléfono desde Alemania. Padrino, me dice, ya soy profesor de tenis en una academia de Flensburg. Hace realmente muy poco que lo dejé en Lima, cursando segundo año de Derecho. ¡Wow! Hace poco que lo dejé en Lima y ya es profesor de tenis en una academia de Flensburg. Y se supone con un gran sueldo, porque en Alemania, que es una potencia mundial de tenis, ¿crees que le van a pagar una bicoca? ¡Wow! Entonces, ¿de qué está hablando? De las pocas oportunidades que hay en nuestro país. Al hablar el autor al inicio, cuando dice un pasaporte norteamericano vale más, o alemán, vale muchísimo más que un título universitario, significa que un obrero alemán o norteamericano gana muchísimo más que un profesional peruano. Qué pena, lamentablemente es así, ¿no? Por lo tanto, ¿qué afirmación sería más compatible con el texto de acuerdo a lo que se ha leído? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Fácil, profesor, ya está. En el Perú, las buenas oportunidades para los peruanos son escasas. Muy bien, correcto. Mega, profesor. Letra A. Por supuesto que sí. El autor del texto, el autor basa su postura en, o sea, el autor defiende su posición. Te están preguntando por el argumento. La 9 tiene que ver con el argumento. El autor basa su postura en qué. O sea, ¿cómo defiende su argumento? Número 1. El éxito del hijo de su amigo en el torneo profesional de tenis alemán no habla de un torneo profesional. Habla que es profesor en una academia de tenis, pero no me indica un torneo profesional. Eliminamos la 1. Por lo tanto, eliminamos la A y la D, porque ahí hay 1. Eliminamos la A y la D. Número 2. El escaso valor de un título profesional para triunfar en la vida. Claro, el autor basa su postura. Por eso dice, el pasaporte norteamericano alemán vale muchísimo más que un título universitario peruano. Entonces, pero dice, el escaso valor de un título profesional para triunfar en la vida. ¿Sí? ¿Tiene que ver, profesor? Y la número 3, el goce soterrado, oscuro, oculto, ¿sí?, que le produce a los padres el ver a sus hijos irse a otros países. Sí, porque goce, claro, mi hijo se va, pero ese gozo es oculto porque en el fondo hay pena, ¿no? En el fondo hay pena y dolor y tristeza. Que tenga que irse a otro lugar a triunfar. Por lo tanto, la respuesta, la alternativa B. Mega, profesor. 2 y 3. Lo máximo, profe. Texto número 5. Vamos al texto número 5. La globalización. La globalización funciona acertadamente en algunos aspectos, pero en otros, como la distribución, por ejemplo, es poco efectiva, como la distribución. Según la BBC londinense, en un estudio que es el primero de este tipo, se analizó los depósitos de basura de 2.138 hogares en Inglaterra y Gales. Y allí se comprobó que los alimentos que más comúnmente terminan en los basureros son verduras, fruta y pan. Qué pena, ¿no? Cuando hay otra gente que se muere de hambre. Allá botan todo eso. Según WRAP, esto podría evitarse si la gente planeara almacenar y manejara mejor su alimentación. En total, cada año se desperdician 4 millones de toneladas de comida, el 20% de las cuales termina intacta en el basurero. Irónico mundo, qué terrible, ¿no? Irónico mundo este en el cual hay desnutrición y tuberculosis por doquier. Terrible. Señala la tesis del autor. ¿Qué es lo que piensa el autor? Los datos de la BBC demuestran en Inglaterra... No, falso. La globalización funciona bien en algunos niveles, pero en otros no. Sí, puede ser, profesor.
Acá dice al inicio, la globalización funciona acertadamente en algunos aspectos, pero en otros como la distribución no, es poco efectiva. La B, profe. ¿Podría evitarse desbalance económico? Nada que ver, recicláramos, no. La globalización dejó olvidada a mucha gente que no puede adaptarse al... No habla de modelo neoliberal. Por lo tanto, la respuesta alternativa B, profe, ¿dónde lo dice? Al inicio, la postura, eso es lo que piensa el autor, solamente funciona en algunos lugares. Número 11, señala el argumento central. ¿Cómo defiende el autor esa posición, hijo? ¿Cómo la defiende? Allá. Miren, aquí dice, en total cada año se desperdician 4, dice, eh, esto se podría evitar, según WR, esto se podría evitar. ¿Qué? El que se bote verduras, fruta y pan y alimentos, ¿no? Se podría evitar. ¿Cómo? Si la gente planeara, almacenara y manejara mejor su alimentación. Por lo tanto, el desperdicio de comida debería detenerse y esta debería redistribuirse. O sea, no botarse al tacho tanto alimento que es necesario para otra gente, África, por ejemplo, ¿no? Terrible situación. La respuesta alternativa D, profesor. Mega. Vamos, texto número 6. Solamente una preguntita aquí. Vamos, texto número 6. Dice así. Tomar el toro por las astas significa enfrentar un problema a pesar de las múltiples consecuencias que podrían ocurrir. Veamos. Tomar el toro por las astas significa enfrentar un problema. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese refrán, no? Significa enfrentar un problema a pesar de las múltiples consecuencias que podrían ocurrir. ¿Qué más es? Es asumir la necesidad de derribar aquellas murallas que nos detienen en la pedregosa ruta que nos conducirá hasta nuestras metas. Algo que todos debemos hacer. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Que debemos tomar el toro por las astas. ¿Qué está diciendo el profesor? Allá. A ver. Piénsalo 20 segundos, a ver. Y da una respuesta en tu mente, de manera virtual. Si te digo toma el toro por las astas, ¿qué te estoy diciendo? A ver. 15 segundos ahora. Bien, ya está. Si te digo que tomes el toro por las astas, y si te dice el autor que tomes el toro por las astas, el autor te está diciendo que enfrentes tus problemas, que enfrentes la situación. Eso te está diciendo el autor. Enfrenta la situación. ¿Sí? Mira, acá dice, algo que todos debemos hacer. Y en la última línea, ¿a qué se refiere el autor cuando dice algo que todos debemos hacer? Tomar el toro por las astas. Por lo tanto, el texto anterior aboga, defiende. ¿Qué posición defiende el autor del texto? A ver, analiza. Identificar muchos de los problemas que se nos presentan en una necesidad prioritaria. Identificar muchos, no solamente identificarlos, sino que enfrentarlos, profesor. Falso. B. Mostrar que el enfrentar los problemas que se nos presentan es una necesidad prioritaria para el logro de nuestros, o sea, para el logro de lo propuesto. Sí, profesor. Claro que sí, de eso nos está hablando. C. Reconocer opiniones sobre los problemas, no solamente reconocer, sino actuar. Hacer hincapié en la necesidad de reconocer que el camino a nuestras metas, esto es cierto, pero no solamente hacer hincapié, sino enfrentar los problemas. Por lo tanto, mega, letra B, lo máximo. Y texto número 7, último. Acá tenemos dos personajes, Gerardo y Regina. Gerardo y Regina. Gerardo y Regina, nada más. ¿Ah? Dice Gerardo, ¿qué dice Gerardo? No entiendo cómo puedes leer esas revistas, Vanidad, Hola, Gisela, Mónica, Buen Hogar, y todas las de ese tipo que no contienen más que chismes. Es imposible encontrar artículos sobre política, actualidad, ciencia o algo de literatura que valga la pena. Leerlas me parece solo una pérdida de tiempo. Además, cuestan como si fueran buenas. Y si sacas la cuenta, a fin de año has gastado una cantidad de dinero que de haber sido ahorrada, podría haber sido utilizado en un buen libro, en algunas revistas de calidad, como National Geographic o Discovery. Entonces, Gerardo no está de acuerdo con la lectura de revistas triviales, sin importancia, ¿no? Mónica, Gisela, tonterías, ¿no? Hola, Vanidad.
Para Gerardo, tonterías. Para mí también, disculpa. Disculpa. ¿Qué dice Regina? Es posible que en parte tengas razón, pero me gusta leer textos variados. Leo casi todo lo que cae en mis manos. La lectura no tiene que estar siempre relacionada con autores cultos como Sartre o Flaubert, sobre todo si se trata de relajarse. Al final de un día terrible con noticias llenas de guerras y hambre en el mundo, necesito un poco de trivialidad para olvidar las tensiones. Además hay que estar al tanto de lo que pasa en la farándula, ¿no crees? Pero bueno, no estoy de acuerdo con Regina, pero si es su gusto, bueno. Tonterías estas revistas, para mí pérdida de tiempo y pérdida de dinero. Pero bueno, es lo que piensa Regina y lo que piensa Gerardo, ¿no? Número 13. La posición de Gerardo se podría resumir en que ¿él está qué? A ver, en contra de las publicaciones superficiales, fácil, las que no tienen ningún sentido, ¿no? Alternativa B, letra B, por supuesto que sí. Alternativa B. Número 14, el argumento central de Regina. Ah, ya, ¿qué es lo que piensa Regina? A ver, ¿la lectura culta puede ser muy aburrida y estresante? No sí lo dice, pero no es el argumento central. De alguna forma lo que pasa en la farándula es importante. No interesa a nada esa tontería. C. La lectura también sirve para relajar tensión. Eso es lo que dice, sí. Ella utiliza ese tipo de lectura para relajarse de las tensiones cotidianas, ¿no? Guerras, hambrunas, pestes. Alternativa D. Y la tesis de Regina. ¿Cuál es la tesis de Regina? O sea, ¿qué es lo que piensa? Y aquí está la respuesta, mira. La postura de Regina apunta a leer textos no académicos si se trata de relajarse. Por lo tanto, para relajarse es mejor leer cosas triviales antes que literatura culta. Lo que piensa Regina. Alternativa D. Dado, duro. Bien, hijo. Muy bien. Ahí nos vamos a quedar. Ahí hemos llegado a la parte final de nuestra clase del día de hoy. Por la atención prestada, muchas gracias. La tarea va a ser la página 81-82. No te olvides de enviar tus tareas porque las tareas son importantes en el momento de la colocación de las notas, más la asistencia los une. ¿Está bien? Así que mucho cuidado con no enviar tareas. Cuidadito con no enviar tareas. Entonces, las páginas 81 y 82 es la tarea para la próxima semana, que tiene que ver con tesis y argumentos, la clase de hoy, y la practiquita para el día de mañana. Ahí nos vamos a quedar. ¿Ah? Que tengas un buen día, por tu fina atención, muchas gracias. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Chao, gracias.